Mientras me secuestraban por su culpa, mi esposo me dijo que su amiga era su prioridad. Lo que no sabía es que yo tenía un plan y 25,000 pesos para empezar una nueva vida lejos de él. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El olor fue lo primero que me golpeó. Una mezcla agria de humedad, polvo viejo y algo metálico, como sangre seca. Mis muñecas ardían, la cuerda áspera se clavaba en mi piel con cada intento inútil de moverme. Estaba sentada en el suelo de cemento frío, la oscuridad era casi total, rota solo por un débil rayo de luz que se colaba por una rendija en lo que parecía ser una puerta de acero. No sabía cuánto tiempo llevaba ahí. ¿Horas? ¿Un día? El tiempo se había disuelto en un miedo denso y pegajoso que me envolvía como una mortaja. Un ruido metálico me hizo saltar. La puerta se abrió con un chirrido quejumbroso, y la silueta de un hombre corpulento se recortó contra la luz sucia del exterior. No podía verle la cara, pero su presencia llenaba el pequeño espacio, apestando a cigarrillos baratos y sudor rancio. Se acercó y se agachó frente a mí. Sentí el pánico subir por mi garganta como bilis. Ya estuvo bueno de esperar, gruñó. Su voz era como grava. Me arrojó un viejo celular al regazo. El plástico frío contrastaba con el calor febril de mi piel. Llamas a tu esposito. Dile que si no trae la lana que nos debe por el negocio que arruinó, te mandamos con San Pedro. ¿Entendiste? Asentí, incapaz de formar palabras. Mis dedos, torpes y temblorosos, buscaron a tientas el teléfono. La pantalla se iluminó, cegándome por un instante. El hombre se quedó ahí, de pie, observándome. Cada respiración suya era una amenaza. Tienes una llamada. Una sola, dijo, y luego añadió con una crueldad casual, haz que valga la pena. Busqué el contacto de Mateo en la lista. Mi esposo. El hombre que había prometido protegerme. El hombre por cuya culpa estaba en este infierno. Mientras el teléfono timbraba, un pensamiento helado se abrió paso a través del miedo, ¿y si no contesta? Peor aún, ¿y si contesta y no le importa? La idea era tan monstruosa que casi deseé que no respondiera. Pero lo hizo. En el tercer tono, su voz, irritada y distante, sonó en la línea, y en ese preciso instante, el terror que sentía por mis captores fue eclipsado por un terror mucho más profundo y antiguo. Mientras el teléfono sonaba en mi oído, el presente se desvaneció y me encontré vagando por los pasillos de mi propio museo personal, un lugar silencioso y polvoriento donde exhibía las reliquias de mi matrimonio. Cada objeto, cada recuerdo, era un testimonio de una verdad que me había negado a ver durante 5 largos años. La primera vitrina contenía una mesa para 2 en un restaurante caro, con una sola silla ocupada. Era nuestro tercer aniversario. Yo llevaba un vestido nuevo, uno que había comprado pensando en la forma en que los ojos de Mateo se iluminaban cuando usaba ese tono de azul. Había pasado horas arreglándome, imaginando una noche perfecta. Pero a las 8 en punto, justo cuando el mesero servía el champán, mi teléfono sonó. No era Mateo diciéndome que estaba atascado en el tráfico. Era Mateo diciéndome que no iba a llegar. Lo siento, mi amor, de verdad, dijo, su voz teñida de esa falsa urgencia que yo conocía tan bien. Surgió algo con Violeta. Está destrozada, su gato, Apolo, se enfermó de repente y tuvimos que correr al veterinario de urgencias. No la puedo dejar sola ahora. Violeta. Su mejor amiga. La eterna damisela en apuros. Y nuestro aniversario, susurré, sintiendo como las miradas curiosas de las otras mesas se clavaban en mí. Te lo compensaré, te lo juro. Pide lo que quieras, yo pago. Pero entiéndeme, Elara, Violeta me necesita. Y eso fue todo. Me quedé allí, sentada sola, rodeada de parejas felices, comiendo un filete que no me supo a nada y bebiendo un champán que solo acentuaba la amargura en mi boca.
El mesero me miraba con lástima. Pagué la cuenta y salí, dejando el vestido azul arrugado en el asiento del taxi, sintiéndome más invisible que nunca. Esa noche, cuando Mateo llegó a casa pasada la medianoche, oliendo el perfume floral de Violeta, me dijo que Apolo estaba fuera de peligro y se durmió sin siquiera preguntarme cómo había sido mi velada. Caminé hacia la siguiente exhibición. Era una escena congelada en el tiempo, la cena de Navidad en casa de mi suegra, doña Carmen. El aire estaba cargado con el olor a pino y a pavo horneado, pero para mí, olía a juicio. Yo había pasado 2 días preparando un postre especial, un pastel de 3 leches con una receta de mi abuela. Estaba orgullosa de él. Pero cuando lo serví, doña Carmen apenas lo probó. Frente a toda la familia, tíos, primos, y por supuesto, Violeta, mi suegra levantó su copa de vino y dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, brindo por la familia. Y a veces pienso, que afortunado hubiera sido mi Mateo si se hubiera casado con una mujer como Violeta. Tan hacendosa, tan atenta a los detalles, siempre sabe qué decir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentí como si me hubieran abofeteado. Violeta bajó la mirada con falsa modestia, mientras Mateo, mi esposo, el hombre que debía defenderme, simplemente soltó una risita nerviosa y dijo, «Ay, mamá, no empieces». No me defendió. No dijo que estaba orgulloso de mí. No validó mi esfuerzo. Simplemente dejó que la humillación flotara en el aire, envenenando la noche. Me pasé el resto de la velada lavando platos en la cocina, escuchando las risas del otro lado de la puerta, sintiéndome como una extraña en mi propia familia. La última y más importante reliquia no era un recuerdo doloroso, sino una conversación silenciosa en un café 2 años atrás. Estaba con mi primo Javier, un asesor financiero que siempre había sido más un hermano para mí. Él era el único que parecía ver a través de la fachada encantadora de Mateo. «Prima», me dijo, revolviendo su café con una seriedad inusual. «Te quiero mucho, y por eso te voy a decir algo que quizás no te guste. Tienes que tener tu propio dinero. Un fondo de emergencia que sea solo tuyo y del que Mateo no sepa nada». «¿Por qué dices eso, Javier?» «Mateo y yo compartimos todo», respondí, a la defensiva. Él suspiró y me miró directamente a los ojos. «No se trata de desconfianza, Elara. Se trata de poder. De tener opciones. La vida da muchas vueltas. Abre esta cuenta de inversión. Pon un poco cada mes, lo que puedas, de tus trabajos de ilustración. No es para que esperes que pase algo malo, es para que, si algún día pasa, siempre tengas una salida. Una red de seguridad. Prométemelo». En ese momento, pensé que estaba siendo pesimista, un poco dramático. Pero había algo en su mirada, una preocupación genuina, que me hizo caso. Al día siguiente, abrí la cuenta. Cada mes, de cada proyecto de diseño que hacía, desviaba un pequeño porcentaje. $50 aquí, 100 allá. Se convirtió en mi pequeño secreto, un acto silencioso de autopreservación. Veía crecer el saldo lentamente, sin un propósito real, solo como un colchón. En ese momento, no sabía que no estaba ahorrando dinero. Estaba comprando mi libertad. Estaba construyendo, sin saberlo, la balsa que me sacaría de este naufragio. El recuerdo de la voz de Javier se desvaneció, reemplazado por el sonido real y áspero de la voz de Mateo al otro lado de la línea. «Bueno», dijo, con un tono que ya estaba teñido de impaciencia. Como si mi llamada fuera una interrupción inoportuna en su día perfectamente organizado. «Mateo», logré decir, mi voz un hilo tembloroso. Detrás de mí, sentí al hombre corpulento dar un paso más cerca. Su sombra me cubrió. «Sí, soy yo». «¿Qué pasa, Elara?» «Estoy en medio de algo importante». Tragué saliva, tratando de encontrar las palabras correctas, las que lo harían entender la gravedad de la situación sin que pensara que estaba exagerando, como siempre me acusaba de hacer. «Mateo, escúchame con atención. Estoy en problemas. Unos hombres, me tienen. Dicen que les debes dinero de un negocio». Hubo un silencio al otro lado. No fue un silencio de shock o de preocupación.
Fue un silencio frío, calculador. Podía casi oír los engranajes en su cabeza girando, no para pensar en cómo salvarme, sino en cómo esto lo afectaría a él. ¿De qué estás hablando?, dijo finalmente, su voz bajando a un siseo enojado. ¿Es una de tus bromas? Porque si es así, es de muy mal gusto. Te he dicho 1000 veces que no me llames al trabajo con tus cosas. No es una broma, maldita sea, grité, el miedo y la frustración rompiendo mi compostura. Estoy secuestrada. ¿No lo entiendes? Van a matarme si no pagas. Podía oír el murmullo de fondo, una voz femenina, melosa y reconocible al instante. Violeta. ¿Pasa algo, Matt? ¿Es el Lara otra vez con sus dramas? Mi corazón se detuvo. Ella estaba con él. Por supuesto que estaba con él. No, no es nada, Viole, no te preocupes, le respondió Mateo, su tono cambiando instantáneamente a uno suave y protector. Luego, volviendo a hablarme, su voz se endureció de nuevo como el acero. Lara, escúchame bien. No tengo tiempo para esto. Estoy a punto de entrar a una junta muy importante. Sea lo que sea, arréglatela sola. Deja de buscar atención. No estoy buscando atención, sollocé, las lágrimas finalmente corriendo por mi cara, dejando surcos sucios en mi piel. Te necesito, Mateo. Por favor, ayuda. Pero antes de que pudiera terminar la frase, la llamada se cortó. No hubo un te quiero, no hubo un aguanta, no hubo ni siquiera un adiós. Solo el silencio abrupto y definitivo de una línea muerta. Me quedé con el teléfono en la mano, el pitido monótono resonando en la habitación oscura. Era un sonido final, el sonido de una puerta cerrándose para siempre en mi cara. El secuestrador me arrebató el teléfono de la mano. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. La expresión de su rostro, una mezcla de asco y una extraña forma de compasión, lo decía todo. En ese momento, en esa bodega sucia y maloliente, entendí que mi esposo no iba a venir a rescatarme. Estaba sola. Completamente y absolutamente sola. Y la única persona que me había puesto en este peligro era la misma que acababa de abandonarme a mi suerte. El secuestrador me miró, luego al teléfono en su mano, y negó con la cabeza lentamente. Había una especie de incredulidad en su gesto, como si incluso para un criminal, la conducta de mi esposo fuera impactante. Dale otra vez, ordenó, su voz más baja ahora, casi curiosa. A lo mejor no entendió. Con dedos que se sentían como de plomo, volví a marcar. El miedo inicial se había transformado en algo más frío, más pesado, la certeza de la desolación. Ya no esperaba un rescate. Solo quería escuchar su voz una vez más, para confirmar que la pesadilla era real, que el hombre con el que había compartido mi cama durante 5 años era realmente este monstruo indiferente. Contestó al primer timbrazo. ¿Qué chingados quieres ahora, Lara?, espetó, sin siquiera un saludo. Mateo, por favor, supliqué, mi voz rota. Solo escucha. No sé qué negocio hiciste, no sé a quién le debes, pero esta gente no está jugando. Van a... Ya cállate, me interrumpió, su voz subiendo de volumen, afilada por la ira. No me molestes con tus dramas, Lara. Estoy ocupado. Y entonces, la escuché de nuevo, la voz de Violeta, pero esta vez más clara, justo al lado del auricular. Matt, mi amor, ¿quién es? Ya casi encontramos a Apolo, el señor de la tienda de la esquina cree que lo vio. Su tono era infantil, manipulador. Es Lara, Viole, con sus exageraciones de siempre, le respondió él, y pude visualizarlo, pasando una mano por el cabello de ella, tranquilizándola. La rabia, pura y ardiente, me recorrió. Exageraciones, siseé en el teléfono. Me tienen encerrada en una bodega, Mateo. Por tu culpa. ¿Y tú estás buscando un maldito gato? Hubo una pausa. Por un segundo estúpido y esperanzado, pensé que finalmente había entendido. Que la realidad de mis palabras finalmente había penetrado su burbuja de egoísmo. Pero lo que vino después destruyó ese último vestigio de esperanza para siempre. Su voz, cuando habló,
Era letalmente tranquila. Cada palabra fue un golpe, preciso y brutal. ¿No entiendes? La gata de Violeta se escapó y la estamos buscando. Ella está muy angustiada. Su paz mental, su tranquilidad. Eso es más importante ahora. El aire abandonó mis pulmones. El mundo se detuvo. Eso es más importante ahora. No voy para allá. ¿No dónde estás? No llamaré a la policía. Sino una declaración de prioridades tan clara y monstruosa que desafiaba toda lógica, todo amor, toda decencia humana. La vida de un gato. La tranquilidad de su amiga. Eran más importantes que mi vida. Mateo, susurré, pero no sé qué iba a decir. No había nada más que decir. Hablamos luego, dijo, con la misma frialdad con la que se despide a un vendedor telefónico. Y colgó. El pitido final resonó en el silencio de la bodega. Esta vez, no sentí nada. Era un vacío absoluto, un agujero negro donde antes había un corazón. El amor, la esperanza, el miedo, todo había sido succionado por ese vacío. Lo único que quedaba era una claridad terrible, cristalina. Había pasado años tratando de ser suficiente para él, de ganar un lugar en su vida que, ahora me daba cuenta, siempre estuvo ocupado por otra persona. No era su amante. Era algo peor. Era su propósito, su eterna causa, y yo solo era un obstáculo, un ruido de fondo en la gran sinfonía de su devoción por ella. No lloré. Las lágrimas se habían secado en su origen, congeladas por el impacto de sus palabras. Me quedé inmóvil, mirando un punto inexistente en la pared de enfrente. El mundo exterior se había vuelto borroso, un zumbido sin sentido. Todo mi universo se había contraído a esa frase, eso es más importante ahora. Era como si me hubieran sumergido en agua helada. El shock inicial dio paso a una calma antinatural. De repente, todo encajó. El aniversario olvidado, las humillaciones de mi suegra, las cancelaciones de último minuto, las conversaciones interrumpidas porque Violeta lo necesitaba. No eran incidentes aislados. Eran patrones. Eran la estructura fundamental de mi matrimonio. Yo no era su esposa, era un accesorio conveniente, una administradora de su hogar, la coartada que le permitía mantener su fachada de hombre estable mientras su verdadera vida emocional ocurría en otro lugar. El secuestrador, que había escuchado toda la conversación a través del altavoz del teléfono, me lo quitó de la mano con una delicadeza extraña. Lo miré a los ojos por primera vez. No eran los ojos de un monstruo, sino los de un hombre cansado, con arrugas en las comisuras que hablaban de una vida dura. Me miró, y por primera vez desde que me habían metido en esa camioneta, no vi amenaza en su mirada. Vi una mezcla de lástima y un profundo, casi filosófico, desprecio. «Qué poca madre tiene tu esposo», murmuró, más para sí mismo que para mí. La frase, tan vulgar y tan mexicana, fue extrañamente reconfortante. Era una validación externa de mi realidad. No estaba loca. No estaba exagerando. Lo que acababa de pasar era objetivamente monstruoso. Se pasó una mano por la cara, suspirando. Sabes, en este negocio ves de todo. Ves gente que ruega, que llora, que ofrece hasta lo que no tiene por su familia. Pero esto es nuevo. Se agachó a mi altura, y su voz ya no era la de un captor, sino la de un espectador hastiado. Ese cabrón no va a pagar. No le importas ni un centavo. Para él, ya estás muerta. Cada una de sus palabras era una verdad afilada, pero ya no dolían. Eran simplemente la confirmación de lo que mi alma acababa de comprender. Asentí lentamente. Lo sé. Mi voz sonó extraña, firme, desprovista de la histeria de minutos antes. El secuestrador pareció sorprendido por mi calma. Se quedó mirándome un momento, como si estuviera reevaluando la situación. El equilibrio de poder, de una manera extraña y sutil, había cambiado. Yo ya no era la víctima aterrorizada de un secuestro. Era la superviviente de un matrimonio fallido. Y en esa bodega oscura, rodeada del olor a podredumbre, algo nuevo comenzó a nacer dentro de mí. No era esperanza. Era algo más duro, más afilado.
Era resolución. Mateo me había dejado por muerta. Bueno, pues le iba a dar gusto. A partir de ese momento, Elara, su esposa, la mujer invisible, la del drama, había muerto. Y alguien más, alguien que yo aún no conocía, estaba a punto de nacer de sus cenizas. El hombre, a quien en mi mente empecé a llamar chofer por sus manos callosas y su forma de hablar directa, se levantó y comenzó a caminar en círculos por el pequeño espacio. Murmuraba para sí mismo, una letanía de maldiciones dirigidas a Mateo. Pinche cobarde, dejarla así, ni por su vieja. Yo permanecí en silencio, observándolo. El miedo se había retirado a un rincón de mi mente, reemplazado por una intensa concentración. Estaba analizando cada uno de sus gestos, cada palabra. Él estaba asqueado. Y su asco era mi oportunidad. La dinámica había cambiado. Ya no éramos secuestrador y víctima. Éramos dos personas que compartían un profundo desprecio por un tercero, mi esposo. ¿Qué vas a hacer ahora?, pregunté, mi voz firme. Se detuvo y me miró, sorprendido de nuevo por mi tono. ¿A qué te refieres? El plan era sacarle la lana a tu marido. Y acabas de confirmar que eso no va a pasar, repliqué, manteniendo su mirada. No le importo. No va a pagar. Probablemente ni siquiera llame a la policía por un par de días para no quedar mal. Dirá que soy una dramática, que seguro me fui a casa de una amiga. Él frunció el ceño, procesando mis palabras. Sabía que yo tenía razón. Entonces, ¿cuál es tu plan B?, continué, presionando mi ventaja. Matarme no te sirve de nada. Solo te traerá más problemas, un cargo de homicidio por una deuda que no vas a cobrar. Dejarme aquí, eventualmente alguien me encontrará. Y te aseguro que, aunque mi esposo sea un pedazo de basura, mi familia no lo es. Mi primo Javier moverá cielo, mar y tierra para encontrar a los responsables. El chofer se frotó la nuca, visiblemente contrariado. Yo había articulado perfectamente su dilema. Se había metido en un mal negocio con un deudor sin honor, y ahora tenía un activo, yo, que se había convertido en un pasivo peligroso. Hablas mucho para estar en tu situación, dijo, pero sin la amenaza de antes. No tengo nada que perder, respondí con una sinceridad que lo desarmó. Mi esposo acaba de matarme por teléfono. Lo que hagas tú ahora es secundario. Esa frase pareció golpearlo. Se quedó en silencio por un largo rato, mirando la puerta de acero como si pudiera ver a través de ella. Podía ver la lucha en su interior. No era un buen hombre, de eso estaba segura. Había participado en mi secuestro. Pero tenía un código, por retorcido que fuera. Y Mateo lo había violado de la manera más fundamental. Finalmente, suspiró, una exhalación larga y pesada que pareció llevarse toda la tensión de la habitación. Tomó una decisión. Mira, dijo, agachándose de nuevo frente a mí. Esto se fue a la mierda. No me pagan lo suficiente para lidiar con esta clase de pendejos. Sacó una navaja del bolsillo. Mi cuerpo se tensó por instinto, pero él no se acercó a mi garganta. Se acercó a mis muñecas y, con un movimiento rápido, cortó las cuerdas. La sangre volvió a mis manos con un hormigueo doloroso. Me froté las muñecas, mirándolo con cautela. Te voy a sacar de aquí, dijo en voz baja. Pero escúchame bien. Te voy a dejar en una carretera. Y tú desapareces. Te fumas. Te haces humo. Si tu esposo o la policía preguntan, les diremos que te escapaste, que te fuiste con otro tipo. No nos conviene este pedo, y a ti tampoco te conviene volver con ese cabrón. ¿Estamos? Lo miré fijamente, asimilando la oferta. No era libertad. Era una oportunidad. Una oportunidad de hacer exactamente lo que mi corazón me estaba gritando que hiciera. Morir. Y renacer. Asentí lentamente. Estamos. Me cubrió la cabeza con una capucha de tela áspera, pero esta vez no había violencia en el gesto. Era una simple precaución. Me guió fuera de la bodega hacia la parte trasera de una camioneta.
El aire fresco de la noche, a pesar de estar viciado por los gases del escape, se sintió como una bendición en mis pulmones. El viaje fue corto y silencioso. Podía sentir las curvas y los baches del camino. Mi mente, sin embargo, no estaba en el viaje. Estaba a kilómetros de distancia, trabajando a una velocidad vertiginosa. Desaparecer. La palabra resonaba en mi cabeza. No como una orden, sino como una promesa. ¿Qué necesitaba? Dinero. Comunicación. Un plan. La imagen de mi cuenta de inversión secreta brilló en mi mente como un faro en la oscuridad. Javier. Tenía que llamar a Javier. La camioneta se detuvo bruscamente. El chofer me ayudó a bajar. Estábamos al lado de una carretera oscura, con el zumbido ocasional de un camión pasando a lo lejos. A unos 100 metros, las luces de neón de una gasolinera parpadeaban, una isla de civilización en medio de la nada. Me quitó la capucha. La luz de la luna era pálida, pero suficiente para ver su rostro por primera vez. Era un hombre de unos 50 años, con la piel curtida por el sol y una mirada que había visto demasiado. Ahí tienes una gasolinera. Hay un teléfono y un baño. A partir de aquí, estás sola, dijo. Metió la mano en el bolsillo y sacó un fajo de billetes arrugados. Unos 200 o 300 pesos. Me los tendió. Para el camión o lo que sea. Dudé por un momento, luego los tomé. Gracias, susurré. La palabra se sintió extraña en mis labios. Él solo asintió, una vez. Cuídate, dijo, y la palabra sonó genuina. Se subió a la camioneta y se fue, las luces traseras rojas desapareciendo en la oscuridad, dejándome sola bajo el vasto cielo estrellado. Me quedé allí por un minuto, simplemente respirando. El aire era frío y olía a tierra mojada. Estaba libre. Pero era una libertad aterradora, sin red de seguridad. Caminé hacia la gasolinera, mis piernas temblorosas pero decididas. Cada paso me alejaba de mi antigua vida. Dentro, el empleado nocturno me miró con una mezcla de curiosidad y desinterés. Ignoré su mirada. Fui directo al baño. La cara que me devolvió el espejo estaba casi irreconocible, pálida, con ojeras oscuras, el cabello enmarañado y una mancha de tierra en la mejilla. Pero mis ojos eran diferentes. Había una dureza en ellos que no estaba allí antes. Me lavé la cara y las manos, el agua fría un shock bienvenido. Luego, salí y me acerqué a la pequeña sección de productos. Compré una botella de agua, unas galletas y un teléfono desechable, el más barato que tenían. Pagué con uno de los billetes que el chofer me había dado. Salí de la tienda y me senté en la acera, lejos de la luz. Encendí el teléfono nuevo. La pantalla brilló con una vida artificial. No llamé a la policía. No llamé a mis padres. Solo había un número que necesitaba marcar. El de la única persona en el mundo que entendería, sin juzgar, lo que estaba a punto de hacer. Marqué el número de Javier. Mientras esperaba que contestara, miré hacia la carretera oscura por la que había venido. No había nada allí. Mi pasado había sido borrado. Ante mí, solo había un camino incierto y la promesa de un futuro que, por primera vez, sería enteramente mío. Bueno, la voz de Javier sonó somnolienta y confundida al otro lado de la línea. Miré la hora en mi nuevo teléfono, 3:47 de la mañana. Javier, soy el Ara, dije en voz baja. Hubo un silencio inmediato, seguido por el sonido de movimiento, como si se hubiera sentado de golpe en la cama. ¿El Ara? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Desde qué número me llamas? Su tono pasó de la somnolencia a la alerta total en un segundo. ¿Estoy bien? ¿O lo estaré? Escucha, no tengo mucho tiempo y necesito que no hagas preguntas, solo que me ayudes. ¿Puedes hacer eso? Claro, prima, lo que sea. Dime. Necesito desaparecer, solté, la palabra llenando el aire frío de la noche. Completamente. Necesito acceso al dinero. A la cuenta que me ayudaste a abrir. Otro silencio, esta vez más largo.
Podía sentirlo procesando la magnitud de mi petición. No preguntó por qué. No dijo que estaba loca. Simplemente confió en mí. Ese era Javier. Ok, dijo finalmente, su voz ahora era la del profesional, tranquilo y enfocado. Ok, podemos hacer eso. ¿Dónde estás? En una gasolinera en la carretera a Querétaro. No preguntes cómo llegué aquí. Necesito irme lejos. A un lugar donde Mateo nunca piense en buscarme. Oaxaca, dijo él sin dudar. Es perfecto. Es grande, turístico, fácil para pasar desapercibida, y lo suficientemente lejos. Pero no puedes ir directo desde donde estás. Es muy obvio. Durante la siguiente media hora, Javier se convirtió en mi estratega. Me dictó un plan de acción con una claridad y precisión asombrosas. Primero, tomar un autobús a Morelia. Desde allí, usar efectivo para comprar un boleto a Puebla. Y finalmente, desde Puebla, tomar el último tramo a Oaxaca. Era un triángulo diseñado para confundir cualquier posible rastro. El dinero, continuó. La cuenta tiene $25,342. No puedes sacarlo todo de golpe. Mañana por la mañana, cuando abran los bancos, te guiaré por teléfono para hacer una transferencia de la mayor parte a una nueva cuenta digital que te crearé ahora mismo. El resto, lo sacarás en efectivo en diferentes cajeros durante tu viaje. Usa solo el teléfono desechable. Tira tu viejo SIM a la basura. No uses tus tarjetas de crédito. A partir de ahora, el Lara Reyes no existe. Eres una fantasma. Seguí sus instrucciones al pie de la letra. Cada paso era un ritual, un despojo deliberado de mi identidad anterior. Cuando el primer autobús del amanecer llegó a la estación improvisada de la gasolinera, subí sin mirar atrás. El viaje a Morelia fue un borrón de paisajes desérticos y pensamientos febriles. En el baño del autobús, saqué la tarjeta SIM de mi iPhone, el que Mateo me había regalado, y la partí en dos antes de tirarla por la ventanilla. Luego, borré el teléfono de fábrica. Era solo un pedazo de metal y vidrio ahora, despojado de mis fotos, mis mensajes, mi vida. En Morelia, y luego en Puebla, me moví como un autómata, con la cabeza gacha, evitando el contacto visual. Saqué dinero en efectivo, compré boletos, comí en puestos callejeros. Con cada transacción, con cada kilómetro recorrido, sentía que me desprendía de una capa de piel vieja. Finalmente, después de casi 24 horas de viaje, el autobús entró en la ciudad de Oaxaca. El sol de la tarde bañaba las coloridas fachadas de los edificios coloniales con una luz dorada y cálida. Cuando bajé del autobús, olí el aroma del mole y el café recién tostado. El aire era diferente, vibrante de vida y arte. Encontré un pequeño hostal en el centro, pagué una semana por adelantado en efectivo y subí a mi habitación. Era simple, con una cama, un ventilador de techo y una ventana que daba a un patio lleno de bugambillas. Dejé mi pequeña mochila en el suelo, me acerqué a la ventana y respiré hondo. Lo había logrado. Estaba a cientos de kilómetros de mi antigua vida. Tenía dinero, un lugar donde dormir y un futuro en blanco. Por primera vez en años, quizás por primera vez en mi vida, no tenía a nadie a quien responder, a nadie a quien complacer. El miedo y la adrenalina de las últimas horas comenzaron a desvanecerse, dejando espacio para una emoción nueva y abrumadora. No era felicidad, no todavía. Era algo más profundo. Era la paz vertiginosa de la libertad absoluta. El Lara Reyes estaba muerta. Y en esa habitación sencilla en Oaxaca, yo, quienquiera que fuera a ser ahora, acababa de nacer. 2 días después, en una oficina de policía estéril y con olor a café quemado en la Ciudad de México, Mateo representaba el papel de su vida. Javier me lo contó todo por mensajes encriptados, como si fuera nuestro corresponsal de guerra personal. Mateo había esperado 48 horas antes de reportar mi desaparición. El tiempo justo para que pareciera preocupación genuina y no pánico culpable. Se presentó en la comisaría con el aspecto de un hombre al borde del colapso. Ropa arrugada, ojeras pronunciadas, probablemente por quedarse despierto jugando videojuegos, no por la angustia,
y una expresión de profunda congoja ensayada frente al espejo. No sé dónde está, detective, le dijo a la mujer sentada frente a él. Simplemente, se fue. Tuvimos una pequeña discusión, una tontería, ya sabe cómo son las mujeres, a veces exageran las cosas. Pensé que se había ido a casa de su madre para calmarse, pero no está allí. No contesta su teléfono. Estoy muy preocupado. La mujer que lo escuchaba era la detective Elena Moreno. Una mujer de unos 40 y tantos, con una mirada penetrante que parecía capaz de ver a través de las paredes y las mentiras. Tenía una reputación de ser implacable y de tener un sexto sentido para detectar la falsedad. Y su sexto sentido, en ese momento, estaba sonando como una alarma de incendios. Una pequeña discusión, señor, dijo, mirando sus notas. Señor Castillo. ¿Sobre qué fue la discusión? Una tontería, de verdad. Sobre una amiga mía, mi esposa a veces es un poco celosa, insegura. Le dije que necesitaba espacio y creo que reaccionó de forma exagerada, dijo Mateo, logrando que su voz se quebrara ligeramente al final. Una actuación digna de un Oscar. La detective Moreno asintió lentamente, sin apartar los ojos de él. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? Hace 2 días, por la mañana. Antes de que yo saliera a trabajar. Una mentira descarada. ¿Está seguro? ¿No hubo ninguna otra comunicación? ¿Ninguna llamada, ningún mensaje de texto? Moreno presionó sutilmente. No, ninguna. Su teléfono parece estar apagado, respondió Mateo, su fachada de dolor empezando a mostrar finas grietas de irritación. No le gustaba que lo interrogaran. Estaba acostumbrado a que la gente aceptara su versión de los hechos sin cuestionarla. Entiendo, dijo Moreno, y por primera vez, una pizca de algo que parecía simpatía apareció en su rostro. Fue una trampa. Debe ser terrible para usted. La incertidumbre. No saber si está bien, si está a salvo. Mateo cayó de lleno. Lo es, detective. Es una tortura. Amo a mi esposa más que a nada en el mundo. Solo quiero que vuelva a casa. Las lágrimas de cocodrilo brotaron de sus ojos, perfectamente sincronizadas. Moreno lo observó llorar por un momento. Luego, su rostro volvió a ser una máscara inescrutable. Haremos todo lo posible, señor Castillo. Revisaremos las cámaras de seguridad de su edificio, sus registros telefónicos, sus cuentas bancarias. No dejaremos piedras sin remover. Al mencionar los registros telefónicos, Moreno notó un tic casi imperceptible en el párpado de Mateo. Un microsegundo de pánico antes de que recuperara la compostura. ¡Bingo! Cuando Mateo se fue, sintiéndose satisfecho con su actuación, la detective Moreno se reclinó en su silla. No se creyó ni una palabra. Había visto a demasiados esposos afligidos en su carrera, y la actuación de Mateo era demasiado perfecta, demasiado pulida. Carecía del borde caótico y desesperado del dolor real. Saca una orden para los registros telefónicos de ambos, le dijo a su compañero. Quiero ver cada llamada, cada mensaje de las últimas 72 horas. Este tipo apesta a mentiras. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, yo leía los mensajes de Javier y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Mateo estaba haciendo exactamente lo que yo esperaba, cavar su propia tumba. Y yo estaba a punto de entregarle la pala. Pasé los siguientes 2 días en Oaxaca estableciendo mi nueva vida. Alquilé un pequeño apartamento amueblado en el barrio de Jalatlaco, famoso por sus calles empedradas y su ambiente bohemio. Compré ropa nueva y barata en el mercado, un par de cuadernos de dibujo y un juego de lápices de buena calidad. Eran mis únicas posesiones de valor, las herramientas de mi oficio y de mi supervivencia. Pero mi tarea más importante la llevé a cabo en un pequeño café internet, escondido en una calle lateral. Con la ayuda de Javier a través de un chat seguro, creé una nueva identidad digital. Un nuevo correo electrónico, nuevos perfiles en redes sociales bajo un seudónimo, todo diseñado para mi trabajo como ilustradora freelance. Y luego, preparé mi contraataque. En mi antiguo teléfono, antes de borrarlo todo, había guardado un archivo. Una grabación.
Hacía más de un año, después de una discusión en la que Mateo negó rotundamente algo que me había dicho, instalé una aplicación que grababa automáticamente todas mis llamadas telefónicas. Fue un acto de desesperación, una necesidad de tener pruebas de que no me estaba volviendo loca, de que las cosas que él decía realmente sucedían. Nunca pensé que la usaría para algo como esto. Encontré la grabación de mis 2 últimas llamadas con Mateo desde la bodega. La escuché una vez, solo para asegurarme. El sonido de mi propia voz, aterrorizada y suplicante, me revolvió el estómago. Pero luego escuché la suya, fría, despectiva, y la de Violeta, burlona en el fondo. La rabia solidificó mi resolución. Guardé el archivo de audio en una memoria USB barata que compré en una tienda de electrónica. Luego, escribí una nota simple en un trozo de papel, usando mi mano izquierda para disfrazar la caligrafía: Detective Moreno, creo que esto podría interesarle en el caso de la desaparición de Elara Reyes. Metí la memoria USB y la nota en un sobre acolchado. Lo dirigí a la detective Elena Moreno, en la dirección de su comisaría. No puse remitente. Pagué el envío urgente en efectivo en una oficina de correos, usando un nombre falso. Mientras el empleado sellaba el paquete, sentí una oleada de poder. Era como lanzar una piedra y saber que, en unos días, crearía una onda expansiva que destruiría el mundo de mentiras de Mateo. 2 días después, el sobre llegó al escritorio de la detective Moreno. Lo miró con curiosidad. Un paquete anónimo en un caso de alto perfil siempre era interesante. Se puso unos guantes de látex por precaución y lo abrió. Al ver la memoria USB y la nota, su intuición le dijo que estaba a punto de encontrar la pieza que le faltaba. Conectó la memoria a su computadora. Solo había un archivo de audio. Hizo doble clic. La habitación se llenó con el sonido de mi voz aterrorizada. Moreno se inclinó hacia los altavoces, su rostro una máscara de concentración. Escuchó mi súplica, y luego, la respuesta cortante de Mateo. Escuchó la voz de Violeta de fondo, hablando de un gato. Y entonces, escuchó la frase que lo cambió todo. No entiendes, la gata de Violeta se escapó y la estamos buscando, eso es más importante ahora. La detective se reclinó en su silla, un escalofrío recorriendo su espalda a pesar del calor de la oficina. El audio continuó con el sonido del teléfono colgando, mi súplica interrumpida, y luego el silencio. Volvió a reproducir la grabación. Y una tercera vez. No había duda. Era la voz de Mateo Castillo. Y no era la voz de un esposo preocupado. Era la voz de un hombre que estaba sentenciando a su esposa a muerte. La pieza que faltaba no solo había aparecido. Había demolido todo el caso que Mateo había intentado construir. La detective Moreno cogió su teléfono. Preparen una sala de interrogatorios, dijo, su voz tranquila pero cargada de una furia helada. Y traigan a Mateo Castillo. Ahora mismo. Cuando los 2 oficiales uniformados se presentaron en la oficina de Mateo, él se sorprendió. Había asumido que cualquier comunicación sería una llamada telefónica con una actualización sobre la búsqueda de su querida esposa desaparecida. La presencia física de la policía lo descolocó. Señor Castillo, la detective Moreno quiere hacerle unas preguntas más. ¿Podría acompañarnos a la comisaría?, dijo uno de los oficiales, su tono educado pero inflexible. Mateo sintió una punzada de nerviosismo, pero la disimuló con arrogancia. Por supuesto. Cualquier cosa para ayudar a encontrar a mi Elara, dijo, poniéndose el saco. Incluso llamó a su madre de camino. Mamá, la policía quiere hablar conmigo de nuevo. ¿Puedes venir? Necesito tu apoyo en estos momentos tan difíciles. Quería un testigo, alguien que viera cómo la policía lo acosaba injustamente. Fue un error de cálculo fatal. La sala de interrogatorios era pequeña y claustrofóbica, con una mesa de metal y 3 sillas. Mateo se sentó frente a la detective Moreno. Doña Carmen, su madre, se sentó a su lado, con una expresión de indignación protectora, lista para defender a su hijo perfecto. Gracias por venir tan rápido, señor Castillo, señora, comenzó Moreno, su voz neutra. ¿Encontraron algo, detective? ¿Alguna pista sobre mi esposa?, preguntó Mateo,
retomando su papel de esposo angustiado. Moreno no respondió directamente. En su lugar, colocó un pequeño altavoz portátil en el centro de la mesa. Recibimos una nueva pieza de evidencia. Anónima. Me gustaría que la escucharan. Presionó el botón de reproducir. La sala se llenó con mi voz. Mateo. Escúchame con atención. Estoy en problemas. La cara de Mateo cambió. El color desapareció de sus mejillas. Miró a Moreno, luego al altavoz, como un animal atrapado en una trampa. Doña Carmen frunció el ceño, confundida. La grabación continuó. Mi voz suplicando, la suya respondiendo con una ira fría. Y entonces, la voz de Violeta, clara como el agua. ¿Es el Lara otra vez con sus dramas? Doña Carmen se giró para mirar a su hijo, una pregunta formándose en sus labios. Mateo no la miró. Tenía los ojos fijos en el altavoz, como si pudiera destruirlo con la mirada. Y entonces llegó el momento culminante. La frase que selló su destino. No entiendes, la gata de Violeta se escapó y la estamos buscando, eso es más importante ahora. El sonido del teléfono colgando fue seguido por un silencio pesado y absoluto en la sala de interrogatorios. Doña Carmen se quedó con la boca abierta, una expresión de horror puro congelada en su rostro. Se giró lentamente hacia Mateo, sus ojos llenos de una incredulidad que rápidamente se convirtió en una repulsión palpable. Mateo, susurró, su voz temblando. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste? Mateo no respondió. Se hundió en su silla, su cuerpo encorvado por la derrota. La máscara se había hecho añicos, revelando al hombre pequeño, egoísta y cruel que había debajo. Toda su arrogancia, toda su confianza, se habían evaporado. La detective Moreno apagó la grabación. Se inclinó hacia adelante, su voz ahora era dura como el acero. La mentira se acabó, señor Castillo. Usted no solo le mintió a la policía sobre su última comunicación con su esposa. Usted la abandonó cuando su vida estaba en peligro. Obstruyó la justicia y presentó un informe falso. Ahora, quiero que me diga la verdad. Toda la verdad. ¿Quiénes son los hombres a los que les debía dinero? Mateo levantó la vista, sus ojos vacíos. Su mundo se había derrumbado en menos de 2 minutos. Su obra de teatro había terminado, y el público, compuesto por su madre y la ley, finalmente había visto al villano detrás del telón. Mientras Mateo se enfrentaba a las ruinas de su vida en esa sala de interrogatorios, su teléfono, que la detective Moreno había dejado sobre la mesa como parte de la evidencia, vibró. La pantalla se iluminó, mostrando la notificación de un mensaje de un número desconocido. Moreno, con un gesto casi casual, tomó el teléfono. Veamos qué tenemos aquí, dijo, desbloqueándolo. Abrió el mensaje. Lo leyó en silencio primero, y una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Luego, levantó la vista hacia Mateo, cuyos ojos seguían fijos en la nada. Parece que tienes un mensaje, Mateo, dijo Moreno, su voz goteando ironía. Y comenzó a leerlo en voz alta, cada palabra cayendo como una gota de ácido en la habitación silenciosa. Mientras me dejabas morir, yo ya tenía un plan y $25,000 para empezar una nueva vida. Al escuchar la cifra, los ojos de Mateo se abrieron de par en par. El shock lo sacó de su estupor. ¿$25,000? ¿De dónde? La idea de que yo tuviera un secreto tan grande, una vida financiera completamente independiente de él, era un golpe a su ego casi tan grande como la grabación misma. Él, que siempre me había tratado como a una niña indefensa y poco práctica. Moreno continuó leyendo, saboreando cada sílaba. Esta vida es mía. No me busques. El mensaje era corto, brutalmente eficiente. No había recriminaciones, no había insultos. Solo una declaración de independencia tan absoluta que era innegable. Era el punto final de una historia que él creía controlar. Doña Carmen, que había estado llorando en silencio, levantó la cabeza al oír el mensaje.
La revelación de que yo no solo estaba viva, sino que había planeado meticulosamente mi huida y tenía los medios para hacerlo, cambió el dolor en su rostro por una expresión de asombro aturdido. Su nuera, la que siempre consideró débil y sumisa, había orquestado una fuga maestra. Para Mateo, ese mensaje fue el golpe de gracia. La grabación lo había expuesto como un monstruo. El mensaje lo exponía como un tonto. No solo me había perdido, sino que nunca me había tenido realmente. Siempre había habido una parte de mí, una parte fuerte, inteligente y previsora, que él nunca había visto, porque nunca se había molestado en mirar. Se cubrió la cara con las manos, pero no estaba llorando. Estaba temblando. Era el temblor de un rey destronado, de un titiritero al que le habían cortado los hilos. Había perdido a su esposa, su reputación, el respeto de su madre y, lo peor de todo, había perdido el control. Y en el silencio que siguió a la lectura del mensaje, todos en la sala, incluido él mismo, supieron que nunca lo recuperaría. Mateo no fue a la cárcel por mi secuestro. Legalmente, no había pruebas de que estuviera involucrado. Pero la detective Moreno se aseguró de que pagara de otras maneras. Fue acusado de obstrucción a la justicia y de presentar un informe falso, cargos menores pero suficientes para manchar su expediente permanentemente. Tuvo que pagar una multa considerable y cumplir con servicio comunitario, una humillación pública para un hombre de su ego. Pero el verdadero castigo no vino de la ley. Vino de la vida. La historia, como suelen hacer estas cosas, se filtró. Primero, dentro del círculo familiar. Doña Carmen, consumida por la vergüenza y el remordimiento, se lo contó a sus hermanas en un ataque de llanto. De ahí, se extendió como un reguero de pólvora entre amigos y conocidos. La grabación de audio se convirtió en una leyenda urbana, una historia de terror susurrada en cenas y reuniones. Mateo, el encantador y exitoso Mateo, se convirtió en el tipo que dejó que secuestraran a su esposa por un gato. En su trabajo, el ambiente se volvió insostenible. Sus colegas lo evitaban en los pasillos. Sus jefes lo miraban con desconfianza. Nadie quería asociarse con él. Y entonces llegó el golpe final, el nudo irónico del destino. El negocio que Mateo había arruinado, aquel por el que le debía dinero a mis secuestradores, era con un socio comercial clave para su empresa. Cuando el socio se enteró del escándalo personal de Mateo y de su implicación, aunque indirecta, con criminales, retiró su inversión de inmediato. La pérdida del contrato fue catastrófica para la compañía, y necesitaban un chivo expiatorio. Mateo fue despedido. La carrera que había construido con tanto esmero, la que siempre había puesto por encima de mí, se derrumbó. Violeta, la eterna damisela, también recibió su merecido. Cuando la historia se hizo pública, la gente ya no veía a una mujer frágil que necesitaba protección, sino a una manipuladora narcisista. Sus crisis repentinas ya no generaban simpatía, sino miradas de reojo y susurros. Perdió a la mayoría de sus amigos y se encontró, quizás por primera vez en su vida, verdaderamente sola, sin su héroe para rescatarla. Javier me mantenía informada de todo, no por morbo, sino porque sentía que yo merecía saber que el universo, a su manera torcida, estaba equilibrando la balanza. Cada noticia era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre mi pasado y mi presente. Doña Carmen intentó contactarme a través de Javier varias veces. Le enviaba correos electrónicos llenos de disculpas tardías y súplicas de perdón. Dile que su habitación sigue aquí, escribió en uno. Dile que Mateo ha cambiado, que está destrozado. Javier me reenviaba los correos sin comentarios. Yo los leía, no con ira, ni con satisfacción, sino con una distancia clínica, como si leyera la historia de otra persona. No respondía ninguno. Su dolor, su arrepentimiento, su drama, ya no eran mi problema. Pertenecían al museo de mi vida pasada, y yo ya había cerrado las puertas de ese museo para siempre. Había pagado mi entrada con 5 años de mi vida, y no tenía intención de volver a visitarlo. 6 meses después. El sol de la mañana se filtraba a través de las hojas de un jacarandá, pintando patrones de luz y sombra en el suelo de mi pequeño estudio. El aire olía a café fuerte y a pintura al óleo.
Desde mi ventana, podía ver los colores vibrantes de Oaxaca, el amarillo ocre de una pared, el azul intenso de una puerta, el rosa brillante de las bugambillas que se derramaban por un balcón. Mi vida ahora tenía un ritmo tranquilo y deliberado. Por las mañanas, trabajaba en mis ilustraciones. Había conseguido algunos clientes a través de plataformas en línea, pequeñas editoriales independientes y autores que buscaban un estilo único para sus libros infantiles. No era un trabajo que me hiciera rica, pero pagaba las facturas y, lo más importante, me llenaba de una alegría serena que nunca antes había conocido. Dibujaba mundos de criaturas fantásticas y niños valientes, y con cada trazo, sentía que estaba redibujando mi propio mundo, llenándolo de la magia y la fuerza que me habían sido negadas. Por las tardes, exploraba la ciudad. Me perdía en los pasillos bulliciosos del mercado Benito Juárez, practicaba mi regateo en español con las vendedoras de alebrijes y pasaba horas en las librerías de segunda mano, respirando el olor a papel viejo. Había hecho algunos amigos, la anciana que vendía tlayudas en mi esquina, un joven poeta que escribía en el mismo café que yo, y la dueña de una galería de arte local que había mostrado interés en mi trabajo. No pensaba en Mateo. Su recuerdo se había desvanecido, convirtiéndose en una figura borrosa y lejana de un libro que había leído hace mucho tiempo. Ya no había ira, ni dolor. Solo una inmensa, abrumadora gratitud por la segunda oportunidad que me había dado la vida, una oportunidad que yo misma había forjado con mis propias manos. Era dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mi paz. No era rica, no era famosa, no tenía un esposo que me definiera. Simplemente era. Y era suficiente. Una tarde, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje de Javier. El asunto era simple, para tu información. Dentro, había reenviado un correo electrónico largo y desesperado de doña Carmen. Era diferente a los demás. Decía que Mateo estaba en terapia, que estaba trabajando en sí mismo y que su único deseo era pedirme perdón en persona. Suplicaba que le diera una dirección, solo para poder hablar. Leí el correo sin que mi pulso se acelerara. No sentí nada. Ninguna punzada de curiosidad, ninguna tentación de responder. Con un movimiento tranquilo y decidido, moví el correo a la papelera y luego vacié la papelera. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, la vida en Oaxaca seguía su curso vibrante. Un grupo de niños reía mientras perseguía palomas en la plaza. La música de una guitarra sonaba a lo lejos. Respiré hondo el aire cálido y especiado. Me sentía en paz. Dicen que perdonar te libera. Pero yo había descubierto que a veces, la verdadera libertad no está en el perdón, sino en el olvido deliberado. En elegir cerrar una puerta y nunca, jamás, volver a mirar atrás. Me pregunto, ¿soy la mala por elegir mi paz por encima de su redención?